Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del comercio exterior correspondiente al mes de noviembre del 2020. A cargo de la presentación estará Gustavo Koerner, director del Departamento de Estadística del Sector Externo. Como siempre, se podrán realizar preguntas, las cuales serán respondidas al final de la exposición. Gustavo, por favor, si podrías pasarnos los resultados. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar a conocer entonces el informe de comercio exterior al mes de noviembre del 2020. Empezamos viendo la evolución de las exportaciones. Las exportaciones totales al mes de noviembre alcanzaron los 10.399.4 millones de dólares, que versus los 11.688.8 representan una disminución del 11%. Mejor a la que había experimentado en el acumulado de enero a octubre, que fue 11.7%, como vemos acá, ¿verdad? Las exportaciones registradas por su parte también han tenido una mejora, con el 75.3% de participación, del 3.9% acumulado a octubre, mejora en un 5.2%. Mientras tanto, las reexportaciones continúan con una disminución del orden del 46.2% y otras exportaciones disminuyen un 18.3%. Al observar un poco la variación acumulada, o sea, el comportamiento que viene mostrando, vemos que las registradas continúan mejorando. Si es que miramos la evolución de los últimos 4 meses, tenemos tasas positivas crecientes del 0% acumulado a agosto, estamos en 5.2. Esto es, digamos, un poco lo que va explicando el comportamiento en torno a las exportaciones totales, que de un 14% acumulado a agosto, hoy estamos en 11%. Esta disminución, digamos, que se ve principalmente afectada por el comportamiento que experimentan las exportaciones, que continúan con caídas acumuladas, en este caso el 46.2%, como pudimos ver, pero muy atenuadas en este sentido por las exportaciones registradas. Al observar el comportamiento mensual, las exportaciones totales con 998 millones de dólares en noviembre tuvieron una reducción del 3.9% en términos interanuales. Sin embargo, las exportaciones registradas se incrementaron un 20%, 712.9 millones de dólares versus los 594.1 millones de dólares que se habían registrado en noviembre del año pasado. Y esto se ve explicado principalmente, ¿verdad?, porque los granos de soja continúan con envíos sumamente interesantes. Estamos hablando de un crecimiento interanual de 175.5%. Solamente en noviembre las exportaciones alcanzaron 87.9 millones de dólares, serían 56 millones de dólares más que el mismo mes que el año anterior. Seguido a esto también está el maíz, como vemos acá, una diferencia respecto al mismo mes del año anterior, 25.9 millones de dólares más. La carne bovina también, seguido de alcohol etílico sin desnaturalizar y recipientes de aluminio. Alcohol etílico, por ejemplo, uno de los principales destinos es Brasil. Y los recipientes de aluminio, que son productos no tradicionales que ingresaron, por ejemplo, en este momento de no tener exportaciones, pasamos a 7 millones de dólares. Y estamos hablando básicamente de envases de aluminio, latitas, tapas de aluminio, recipientes en general. En este caso también hay que significar que nos sorprende también el tema de los granos de soja, dado que estacionalmente ya no son meses en donde los envíos suelen alcanzar estos niveles. Si consideramos en toneladas, el mismo mes del año pasado no se había superado las 100.000 toneladas, sin embargo ahora se superaron las 200.000 toneladas y creemos que, bueno, que esto probablemente siga incluso en diciembre. Al observar los productos menos dinámicos en este mes, se observa la harina de soja, que no tuvo, digamos, un comportamiento similar
Y esto se explica también, obviamente, porque los envíos básicamente de soja en grano han sido mayores y la industrialización se ha reducido para las ventas principalmente a Argentina, que es nuestro principal mercado cuando hablamos de soja. Otro producto con diferencias negativas, el arroz, textiles y sus manufacturas, insecticidas, fungicidas y herbicidas y partes de calzado, entre los que se destacan con menos dinamismo en el mes de noviembre. Al observar la variación acumulada de las exportaciones por niveles de procesamiento, vemos que la mayor incidencia se da con los productos primarios, con el 6.7% y están creciendo en términos acumulados un 20.9%. Acá solamente estamos mirando agosto y vemos un 9.8 de agosto, un 20.9, muy interesante el crecimiento de productos primarios que participan en un 36.5%, ¿verdad? También vemos que las manufacturas de origen agropecuario vienen mejorando en términos acumulados, 4.7. Las manufacturas de origen industrial se están recuperando de un 15.8 en agosto, hoy estamos en un 8.7. Recordamos que aproximadamente el 55% de las manufacturas de origen industrial están explicadas por aquellos productos que se exportan bajo el régimen de maquila. Y después, finalmente, combustibles y energía, que sería el tercer más importante, no está logrando recuperarse. Lo que habíamos visto ya, las condiciones hídricas, la menor demanda, principalmente de Brasil, está ocasionando este resultado. Y aquí vemos nuevamente un poco la evolución de estas exportaciones registradas, que hoy están, como vimos, en un 5.2% en términos acumulados. Al observar un poco en términos acumulados los 10 principales productos, se destacan granos de soja que siguen creciendo a un 33.4% en términos acumulados. La incidencia es del 7% en el crecimiento del 5.2%. También aceites de soja está creciendo en un 4.9%. En el caso de aceite se ve beneficiado por unas mejoras que se han visto en el precio implícito. Otro producto que también está creciendo, carne, alcanzando los 1.061.6 millones de dólares, 7.7%, también superior al acumulado a octubre. Y el resto de productos, ¿verdad? Dentro del resto de productos tenemos, como vimos, por ejemplo, alcohol etílico, tripas, cigarrillos se están exportando más también y manufacturas de aluminio explican este crecimiento del 13.4% en esta. Si nosotros considerábamos las exportaciones sin energía, estarían creciendo en torno al 9.3%. La energía eléctrica, por su parte, está cayendo en términos acumulados un 8.2%. Con eso totalizamos el 5.2% de crecimiento para los valores de las exportaciones registradas. Al observar el comportamiento en volúmenes, no hay muchos cambios, digamos, en lo que se refiere a la estructura, excepto aceite de soja, que aceite de soja en volúmenes sí está presentando una disminución del 4.4%, mientras que en valores está creciendo 5%, ¿verdad? Y después el resto de los productos marcan un comportamiento similar en donde nos da un crecimiento del 3.9% para el total en volumen. Y energía eléctrica, en este caso el megawatt, medida en megawatt hora, está cayendo un 11%. Entonces tenemos productos dinámicos como soja, carne, cuero y textiles. Cuero también es un producto que está mostrando un crecimiento del 8.2% en volumen. Sin embargo, en valor, el cuero está cayendo un 17%. Acá podríamos decir que hay un efecto precio importante, pero acá también hay que considerar la calidad del producto. O sea, también tenemos que considerar que el cuero trabajado y el cuero sin trabajar, que es lo que más está saliendo en esta época y lo que marca un poco la caída en valores, pero el crecimiento en volumen para el caso de cueros. Al observar las exportaciones de productos de carne, estas alcanzaron los 121.4 millones de dólares en noviembre, levemente por debajo del récord prácticamente que se registró en octubre, ¿sí? Está en muy buenos niveles.
Esto significa un crecimiento interanual del 17.2%, 17.2% de crecimiento interanual. Esto marca el impulso que está teniendo en términos acumulados, creciendo 7.7% a noviembre. El 94.3% de todas estas exportaciones le corresponde a la carne bovina, que crece un 8.6%. Y el resto de productos de carne, como porcina, aves, despojos comestibles y otros que siguen presentando tasas negativas, como vemos, del orden del 13, 5, 15, 6, 3, 5 y 22.4% para otros. Al observar el comportamiento por los principales destinos, Chile y Rusia continúan siendo los principales destinos de lo exportado, con el 57.4%. Al observar el comportamiento de los 11 meses de los últimos 5 años, vemos claramente cómo Chile va ganando mayor participación. Sin embargo, Rusia es un destino que está cayendo, pero esta caída se está viendo compensada por mayores envíos a Taiwán, mayores envíos a Brasil y a otros. Y estos otros estamos hablando de Hong Kong, Uruguay, Kuwait. Como podemos ver justamente al observar los 10 principales destinos de las exportaciones de carne, en donde si bien Chile y Rusia siguen siendo los principales, Chile continúa con un crecimiento muy interesante, en este caso creciendo en valores un 20.8% y en volumen un 23.7%. Solamente Chile participa en un 37.6% en valores. Destinos interesantes como Taiwán crecen al 67.4% en este periodo, Brasil lo hace al 30%. Y se destaca lo que decíamos recién, ¿verdad? Hong Kong 966%, Uruguay 141% y Egipto 722.2% de crecimiento, que también lo hacen en volúmenes. El crecimiento en toneladas acumuladas es del 9% para el caso de productos de carne. Este comportamiento de una mayor tasa en toneladas se ve explicado un poco por un leve deterioro de los precios implícitos, es decir, los valores unitarios de exportación, que disminuyen en promedio en términos de los 11 meses un 1.2%. En ese sentido, si comparamos los precios unitarios de promedios de este periodo respecto al mismo periodo del año anterior, vemos que uno de los más afectados ha sido Kuwait, por ejemplo, un 32.8%. Brasil, Uruguay y Chile en ese orden con caídas en los precios, en donde normalmente se da una situación que es un deterioro propio del precio mismo, ¿verdad? Por una cuestión de competitividad y también el tema de los cortes que hay que considerar en este caso, ¿verdad? Sin embargo, países como Egipto, Hong Kong, Italia y Rusia han mejorado los precios implícitos respecto al mismo periodo del año anterior. Y al considerar los países que estamos considerando los principales, vemos a Italia, que es uno de los países que ingresa justamente entre los principales productos. Eso olvidé mencionar acá, ¿verdad? Aparece justamente Italia ya participando entre los principales destinos de las exportaciones de carne y ha mejorado Italia un 13.1%. Y esto está obviamente también seguramente relacionado a la cuota Hilton que tenemos con la Unión Europea, ¿verdad? Y justamente es el país entre los principales que más está pagando juntamente con Israel y Taiwán, ¿sí? Al observar las exportaciones de bienes bajo el régimen de maquila, se observa un récord nuevamente en el mes de noviembre. Se alcanzó 61.1 millones de dólares de exportaciones, que comparado a los 43.2 millones representa un crecimiento del 41.3% en términos interanuales. Y esto, digamos que lo que propicia es que se lleguen a los 460.9 millones de dólares, ¿verdad? Un 15.4% inferior al registrado en el mismo periodo del año anterior. Pero es muy alentador ver estos indicadores, ¿verdad?
y probablemente en el último mes venga en niveles similares y la tasa negativa podría ser menor, ¿verdad? Entonces, decíamos que esos 61 millones se constituyen por lo menos hasta ahora en un récord histórico de los valores de envíos en un solo mes. ¿Cuáles son los productos principales? Bueno, siempre los productos principales son los hilos y cables, prendas y demás artículos y plásticos y sus manufacturas. Luego de 3 meses, digamos, de caídas en el comportamiento interanual de los hilos y cables, bueno, encontramos ya una mejora en el mes de noviembre, 1.8, como podemos ver. Las prendas de vestir, por su parte, tienen todavía comportamientos positivos en los 4 meses, pero por debajo de los 27% de crecimiento en agosto y septiembre, pero siguen siendo positivos. Una recuperación de los plásticos y sus manufacturas, que luego de 3 meses con caídas interanuales, crece 17.1%. Y vemos acá una importante recuperación del resto de productos. El resto de productos sería del 47% aproximadamente. Y bueno, aquí estamos hablando de justamente lo que habíamos visto, cueros sin tejer, estamos hablando también de medicamentos constituidos, estamos hablando de estos que son preparados con usos terapéuticos o profilácticos, alimentos para perros o gatos acondicionados para la venta al por menor, hablamos de manufacturas de aluminio como vimos también anteriormente, y después las tapas y envases de aluminio, depósitos, barriles, tambores, bidones, cajas, que son los que están destacando en lo que explica un poco este crecimiento interanual de los productos bajo el régimen de maquila, que están creciendo, como vimos, en términos interanuales, un 43.1%. Al observar entonces los principales destinos de nuestras exportaciones, 3 países están concentrando el 71% de los destinos de las exportaciones registradas, y en ese sentido Brasil, con el 34.8% de participación, muestra una mejora, y esta mejora se ve explicada principalmente por los envíos de granos de soja, que crecen de manera interesante, importante, un 625%, con el 8.5% de todo lo que le exportamos, así como arroz, que también crece un 10.5%, y este crecimiento se ve atenuado por menores envíos de energía eléctrica que disminuyen un 4.2%. Argentina, por su parte, con el 27.6% de participación, los envíos se han incrementado un 35.5%, explicado principalmente por los envíos de grano de soja, que ya son el 72.5% de todo lo que le vendemos a Argentina, y también maíz, crecimientos importantes del 742.1%, y energía eléctrica, que disminuye en este caso un 23.5%. El tercer destino en importancia lo constituye Chile, cuyo crecimiento del 17.3% es explicado principalmente por los envíos de carne bovina, que aumentan un 60%, y se ven atenuados por caídas de harina de soja y maíz en este caso, ¿verdad? En cuanto a las importaciones, en los 11 meses del año, se totalizaron los 9.009 millones de dólares versus los 11.128 millones. Esto representa una disminución del 19%. Las importaciones registradas caen un 20.3%, mientras que otras importaciones se incrementan un 9.2%. Al observar el comportamiento mensual, vemos que las importaciones totales presentan una variación negativa del 18.7% en términos interanuales. En cuanto a las registradas, estas se redujeron un 20.3% en términos interanuales. Lo que quisimos mostrar un poco también acá es ver un poco el promedio de los semestres que vienen experimentando las importaciones, porque entendemos nosotros que 821 millones de dólares no sería un mal dato, sino que hay que considerar que nos estamos comparando también contra un segundo semestre del año pasado, muy bueno. Vemos acá los promedios fueron muy altos, y el mes de noviembre específicamente fue 1.030 millones,
que es lo que explica un poco esta caída interanual importante. Al observar la variación interanual de las importaciones registradas por rubros, vemos que los bienes de consumo continúan con tasas negativas, incluso más negativas, no se han recuperado, por lo menos en este mes, incluso pasando de un 17 a un 17,7 en términos interanuales estamos hablando. Sí se han recuperado los bienes intermedios. La importación de bienes intermedios fue muy interesante. Acá, por ejemplo, tenemos a cemento, tenemos también a abonos, que son los que están explicando un poco esta mejora, aunque continúa con tasas negativas. Por otro lado, los bienes de capital continúan también con tasas negativas, inferior al 35,9 del mes pasado, pero sigue negativo. Y esto es lo que hace que en términos interanuales sea del 20,3% para las exportaciones registradas. Los productos que explican estas disminuciones, esta caída, continúan siendo, mejor dicho, los teléfonos móviles, en este caso los celulares. Tenemos una diferencia importante respecto a noviembre del año pasado, 78 millones de dólares menos, una variación del 52,4%. También automóviles de turismo, gasoil y naftas con caídas en este periodo, y las consolas de videojuegos en ese orden. Por su parte, mientras tanto, maquinarias y aparatos relacionados a la construcción con el mayor dinamismo en el mes de noviembre del 2020. Abonos minerales y cemento Portland entre los más dinámicos también, productos dentro de las importaciones de consumo intermedio, como explicamos, esa recuperación que se veía en los bienes intermedios. Después tenemos aviones y demás aeronaves y chapas y tiras de aluminio, que serían los insumos que justamente se utilizan para la fabricación de las tapas, los envases, aluminio, envases en formas de tubo que habíamos visto en las exportaciones. Al observar las variaciones acumuladas de las importaciones registradas para consumo interno y las del régimen de turismo, vemos que las importaciones para consumo interno, que son el 82,5%, continúan con tasas negativas, en este caso 14,2%, sin cambios, digamos. Las importaciones bajo el régimen de turismo están levemente más negativas, y esto considerando un poco ya la apertura del puente que se dio en Ciudad del Este. Y aquí vemos que esto incide en las importaciones totales, en donde básicamente se mantiene una caída del 20,3%. Respecto al tema de las importaciones bajo el régimen de turismo, teníamos nosotros obviamente la expectativa de que haya una mejora de las importaciones bajo el régimen de turismo, que son aquellos bienes que se comercian en frontera y que luego se registran en las reexportaciones, ¿verdad? Y aquí tenemos, sin embargo, una caída en términos acumulados mayor a la que se verificó a octubre. Y para explicar un poco eso, es importante ver los niveles que vienen experimentando las importaciones bajo el régimen de turismo en este caso. Y si comparamos los niveles de las exportaciones, perdón, de las importaciones bajo este régimen, que alcanzaron 143,6 millones, es muy superior a los 97, casi 98 millones de dólares que verificó en octubre, ¿verdad? Y de hecho que es la cifra más alta en los últimos 7, 8 meses, ¿verdad? Entonces habla de una recuperación, digamos, del 40% aproximadamente acá, más del 20% aproximadamente acá. Sin embargo, si comparamos contra noviembre del año anterior, estamos hablando de una caída del 47,7%. O sea, más allá de la recuperación contra el mes de octubre, sigue habiendo una caída interanual del 47,7%, y es lo que explica un poco que en términos acumulados la caída hoy sea un poco mayor, ¿verdad? Al observar
las importaciones por tipo de bienes. Por supuesto que los bienes de consumo intermedios muestran reducciones en valores, pero vemos caídas vemos reducciones en valores y vemos crecimientos en volúmenes, mientras que los bienes de capital presentan una caída acá del 8.9, pero los valores muestran una caída todavía mayor, ¿verdad? En ese sentido, se vuelve a destacar que si consideramos la evolución de los precios implícitos, estamos hablando de una disminución importante que supera los 20% de caída en los precios implícitos de las importaciones. Al observar por niveles de procesamiento, las manufacturas de origen industrial con la mayor caída y con la mayor incidencia, obviamente. También los combustibles y energía, las manufacturas de origen agropecuario y los productos primarios que tienen un leve crecimiento con una incidencia también pequeña. Al ver entonces el origen de las importaciones, vemos que el 62.2% provienen de China, Brasil y Argentina. En este caso, desde China, las importaciones disminuyen un 30%. Los tres principales productos seleccionados con disminuciones, principalmente teléfonos móviles, casi el 30% de todo lo que importamos de China y cae 42%. También insecticidas y equipos electrónicos, como en este caso informáticos o routers. También desde Brasil experimentamos una disminución, principalmente explicado por automóviles de turismo y cervezas de Malta en los niveles que observamos en la pantalla, y un crecimiento de abonos y fertilizantes en este caso. Argentina, la disminución del 18.4%, en donde los principales productos disminuyen, como vemos acá, naftas, insecticidas, herbicidas y medicamentos. La balanza comercial en el mes de noviembre experimentó nuevamente un superávit de 126.2 millones de dólares y con esto acumula un superávit de 1.390.4 millones de dólares. En resumen, las exportaciones totales a noviembre del 2020 se han reducido 11%, muy influenciadas por la caída de reexportaciones 46.2 y otras exportaciones 18.3. Los valores de las exportaciones registradas han mejorado nuevamente en términos interanuales, en noviembre 20%. En el acumulado de los 11 meses del año se observa un incremento del 5.2, presentando nuevamente una mejora en comparación al incremento del 4.1 registrado en el acumulado al mes anterior. La recuperación se explica principalmente por grano de soja y carne bovina, aunque en mayor proporción, obviamente, grano de soja, como pudimos ver, que en noviembre verificaron nuevamente aumentos significativos respecto al mismo mes del año anterior, 175.5% y 17.4% respectivamente. Las exportaciones de energía, por su parte, acumulan una caída del 8.2%. Los envíos de maquila mostraron en noviembre un incremento del 41.3% en términos interanuales, acumulando una reducción del 15.4% en lo que va del año. Respecto a las importaciones totales, se redujeron 19% a noviembre, mientras que en términos interanuales la caída fue del 18.7%. A noviembre se observó una importante reducción de los precios implícitos de las importaciones registradas, 24.4%, principalmente de los combustibles, 20.9%, alimentos, 20.1%, sustancias químicas, 16.7%, máquinas, aparatos y motores, 21.8%, entre otros. En volúmenes, el incremento acumulado alcanzó la tasa del 5.5%. Las importaciones para uso interno, que son el 82.5%, y las del régimen de turismo, que son el 17.5%, presentan reducciones acumuladas del 14.2% y 40.2% respectivamente. Para uso interno, los combustibles y lubricantes, 25.8%, productos químicos, 13.4%, maquinarias y motores, 25.5%, entre los principales productos con mayor incidencia en las reducciones. Con estos resultados, la balanza comercial presentó un saldo superavitario de 1.390.4 millones de dólares acumulados al mes de noviembre. Por su atención, muchas gracias.